Escape del Pentágono de las Mentiras, por Adrian Evans. Capítulo 51. Encuentro con Goliat. Para Mayan y sus amados amigos en este viaje de salida de la ciudad de Constanza, los 4 hijos de Goliat estaban muertos. Su poder había sido derrotado por la aceptación de la verdad que les permitía operar más cerca de la atmósfera del cielo. Ahora solo quedaba Goliat mismo. Su poder sobre las almas de los hombres se asocia con nuestro miedo a la muerte. Este es, para la abrumadora mayoría del mundo, el miedo más grande que hombres y mujeres experimentan. Y es a través del miedo a la muerte que Goliat gobierna la ciudad de Constanza. Su ingenio está en transferir la amenaza de muerte al centro de la religión cristiana, a través de la creencia que la justicia de Dios demanda muerte para aquellos que lo transgreden, a menos que se halle un sustituto que pague el precio. Derrotar a este astuto enemigo solo podría lograrse a través de un conocimiento de quién es Dios realmente. Es la falla en conocer a Dios lo que le permite a Goliat gobernar la humanidad a través del miedo a la muerte y la amenaza de quemar y destruir a aquellos que pecan en contra de Dios. Como lo quiso la providencia, Mayan fue guiado de vuelta a la fuente del parque central. Con este conocimiento de la verdad más claro, su percepción de la verdadera guerra entre el bien y el mal se volvía más aparente. Mayan dijo: «Por alguna razón, Estela, quiero regresar al parque central en la ciudad. La luna nueva está por llegar, y fue durante la luna nueva en el parque central que se me mostró la clave para escapar de la ciudad. Siento que hay algo más que debería aprender respecto de esto». Estela dice: «Estaré orando por ti. Tengo la sensación de que es un viaje solitario y preferiría no tener que entrar al centro de la ciudad, a menos que absolutamente tenga que hacerlo». «Sí, estoy de acuerdo. Compartiré contigo lo que encuentre, lo que sea que el Señor me dé. Puedes heredarlo, ya que tu corazón está abierto a mi liderazgo», dijo Maya. «Amén», dijo ella con un abrazo. Mientras Mayan estaba en el tren que se dirigía a la ciudad, pensó acerca de todas las cosas que habían sucedido durante los últimos años y cuánto había cambiado. Dijo para sí: «Te alabo, Padre Celestial, por guiarnos paso a paso. Te agradezco por darnos la llave y el camino para dejar esta ciudad». Mientras Mayan miraba a todas las personas, su corazón anhelaba compartir con ellos la verdad del modelo divino y el maravilloso Hijo de Dios. Abundantes recuerdos inundaron su mente mientras descendía del tren. Pensamientos de cuando trabajaba en la ciudad y todos los eventos del 11 de septiembre, la pérdida de vidas y el colapso de las torres. Mientras caminaba hacia el parque, las sombras se alargaban y el sol se aproximaba a la puesta. La astilla lunar de la luna estaba justo sobre la línea del horizonte. Al caminar hacia la fuente, Mayan notó el personaje de Apolo, con los nodos dorados que ahora poseía. Las características de Apolo parecían más oscuras y siniestras que antes. Parecía haber una asentada oscuridad suspendida sobre la fuente. Al mirar dentro de la fuente, la luz de la luna nueva reflejaba la imagen de Apolo. Mayan en su investigación había descubierto que los otros personajes eran Diana, Pan y Teseo en la parte de atrás. Diana y Pan estaban junto a Apolo en el reflejo del agua. De repente apareció en la superficie reflejada lo que parecía ser una cruz levantándose de la tierra. Apolo pareció saltar desde su posición y escupir en el rostro de la forma moribunda que estaba sobre la cruz.
habló con voz de trueno: «Tenemos una ley y según nuestra ley debes morir». Mayan se estremeció ante el sonido de la voz y dio unos pasos hacia atrás mientras contemplaba el drama desarrollarse en la superficie reflejada del agua. Luego miró hacia afuera del reflejo del agua, y la estatua de Apolo estaba quieta e inmóvil, como siempre había estado. En aquel momento, al borde de la fuente, Mayan vio que todos los habitantes de la ciudad estaban viendo a la persona sobre la cruz. Algunos criticaban y maldecían, mientras otros se reían y se burlaban. Unos pocos se veían entristecidos y preocupados por aquel sobre la cruz. Una luz comenzó a emanar de la cruz y a caer sobre la multitud que observaba. Pan corrió hacia la cruz y pareció envolver finos hilos alrededor de la figura de aquel sobre la cruz. Parecía intentar alterar la percepción de lo que estaba realmente sucediendo. A través de sus habilidades musicales y sus talentos en filosofía, conjuró un hechizo sobre las personas para que interpretara por ellos el significado del evento. Diana se vistió con vestiduras de un sacerdote y comenzó a representar un servicio ritual ante la cruz, meciendo incienso y hablando palabras en latín. La multitud parecía fascinada por los encantamientos de Diana. Su forma y su belleza cautivaba a la mayor parte de la multitud. Su vestido tenía un tajo que llegaba hasta su muslo. No podía ocultar la verdadera naturaleza de su oficio a la luz de la luna, pero aún así, solo aquellos que resonaban en la atmósfera del cielo podían detectar estas cosas. Todo el mundo parecía maravillarse en pos de esta mujer que, apoyada con la filosofía mística de Pan, mantuvo a las personas sometidas a la autoridad de Apolo. Apolo mismo se presentó con majestad, buscando representar la apariencia de un rey. Después de esto, Mayan podía oír el susurro del viento a través del agua que rociaba desde la fuente, que clamaba: «¡Crucifíquenle! ¡Crucifíquenlo!». Una voz se oyó que dijo: «Desciende de la cruz y te creeremos. Salvó a otros, pero ¿no puede salvarse a sí mismo?». El corazón de Mayan palpitaba con una mezcla de angustia y terror. El sonido del trueno, al principio lejano pero cada vez más cerca, atrapó su atención. Repentinamente el cielo se iluminó con el poder del rayo que pareció impactar la cruz. Parecía que el padre de Apolo, Zeus, había llegado para comprobar que se había hecho justicia. Mayan gritaba aterrorizado mientras caía al suelo. En el fulgor del rayo vio el rostro de Jesús, el varón de dolores y experimentado en quebranto. Lágrimas caían del rostro de Mayan y exclamaba a todos los que en ese teatro que habían saltado a la vida a la luz de la luna nueva: «Déjenlo en paz, no ha hecho nada digno de muerte». El rayo golpeó nuevamente exactamente en el mismo lugar y el suelo se sacudió violentamente, y el sufriente Salvador permaneció en silencio sobre la cruz. La multitud parecía no notar el clamor de Mayan cuando repentinamente Teseo vino de la parte trasera de la fuente con su gran espada. Parecía listo para inmolar a la víctima en la cruz como sacrificio ante Apolo, Pan y Diana, los tres grandes dioses en el frente de la fuente. Pan y Diana parecieron fundirse con la figura de Apolo hasta que pareció absolutamente omnipotente, encumbrado con una mirada de furia sobre la víctima en la cruz. Teseo se postró ante este dios 3 en 1 mientras se levantaba. Se dio la orden de inmolar el sacrificio por el bien de la humanidad. En aquel momento, una voz vino desde la cruz: «Consumado es». El rostro completo de Jesús fue iluminado.
y la multitud alrededor de la fuente cayó hacia atrás al suelo. Teseo se levantó enojado luego de haber sido postrado al suelo. Dio un salto hacia la cruz y agitó su espada hacia el costado del Salvador, para la gran satisfacción de la figura triple. Su ira parecía satisfecha ante la terminación de la víctima. Mientras Mayan miraba la figura de Apolo, la luz de la luna reveló de forma más clara el rostro de este ser prestigioso. En completa angustia y horror, Mayan vio su propio rostro grabado sobre la figura de Apolo. En aquel momento, el suelo pareció abrirse y allí arrojó una legión de ángeles malos que vinieron y rodearon a Mayan, intentando impedir que mirara hacia la figura crucificada de Jesús con fe. Mayan clamó en aflicción de espíritu: «Señor Jesús, perdóname por este gran pecado. Me aborrezco a mí mismo y no puedo explicarte por qué está sucediendo esto». Cayó al suelo Mayan, y los cielos se abrieron, y la lluvia cayó a torrentes, empapándolo instantáneamente hasta los huesos. También llegó una ardiente granizada. Diana dio un salto desde la figura de Apolo e intentó tomar a Mayan por el cuello y estrangularlo para evitar que hiciese su confesión. «No he llegado tan lejos para morir a manos de esta mujer prostituida», exclamó Mayan. Su carne comenzó a levantarse para golpear a la muerte, y percibiendo que esto estaba sucediendo, Teseo le ofreció a Mayan su espada con una malvada sonrisa. Luego habló: «Planeamos quemar a esta ramera con fuego cuando hayamos terminado con ella, pero si deseas, puedo prepararte para que te unas a nosotros en este evento». Mayan retrocedió horrorizado ante los sentimientos que crecían dentro suyo. El deseo de asesinar, el sentimiento de justicia que demanda muerte, esto lo abrumó. ¿Por qué demandé esto del Salvador crucificado? ¿Y por qué ahora deseo asesinar a esta mujer? Mayan clamó desesperado: «Señor, recuérdate cuando vengas en tu reino». Instantáneamente la escena terminó. La multitud desapareció y Mayan estaba solo nuevamente, sintiéndose completamente mustío. Mayan dio unas vueltas intentando entender lo que acaba de suceder. ¿A dónde se habían ido todos? Las sombras de la noche sobre la fuente parecían completamente quietas, excepto por la suave brisa a través del agua de la fuente. Mayan se arrodilló sintiéndose agotado. Comenzó a orar por entendimiento, cuando oyó un silbido apacible. «De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso». En aquel momento Mayan sintió una mano sobre su hombro. Mayan volteó atemorizado. «Mayan, ¿eres tú?» «Tony, ¿qué estás haciendo aquí?» Era Tony, aquel hombre que le puso la mano sobre sus hombros de Mayan. Ambos hombres se abrazaron y derramaron lágrimas sin decir una sola palabra. Entendieron que ambos habían presenciado el evento juntos. Se sentaron por 30 minutos y no dijeron nada mientras intentaban entender lo que acababa de suceder. Finalmente Tony habló. «¿Por qué viniste, Mayan?» «Me sentí atraído hacia aquí, aunque no sé por qué», dijo Mayan. «Me sucedió lo mismo. No estaba seguro por qué sentí que debía estar aquí». «¿Viste al Salvador en la fuente reflejado en el agua?», preguntó Tony. «Sí, se me reveló claramente. Sucedían tantas cosas. Fue abrumador». Mayan vaciló, derramando lágrimas, antes de preguntar: «¿Qué viste en el rostro de Apolo cuando Jesús murió?». «Mi propio rostro», susurró Tony, ahogándose. «¿Qué quiere decir Tony?», preguntó Mayan.
Creo que significa que nuestra naturaleza está representada en esta fuente, y nuestra justicia requiere la muerte con el propósito de satisfacer la transgresión. La Biblia dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Mayan recordó su vida y su entendimiento pasado. Pero pensé que Dios demandaba esta muerte. Yo también, admitió Tony. Pero parece que tenemos cosas que aprender acerca de este sacrificio que no hemos entendido. ¿Viste a Diana y a Pan confundirse con Apolo? Sí, efectivamente. Y Diana intentó estrangularme mientras pedía ayuda a Jesús, dijo Mayan. Sucedió lo mismo conmigo, dijo Tony discretamente. Hoy hemos visto el poder de Goliat manifestado en esta fuente. Él gobierna a través de la demanda de muerte. Su dominio es universal. Aún así, en la muerte de Cristo, Goliat fue derrotado. A través de la muerte, Cristo derrotó al que tenía el poder de la muerte, y ese es el diablo, como dice Hebreos 2:14. Debemos estudiar acerca de la justicia de Dios porque hoy mismo hemos visto su falsificación, declaró Mayan. Es precisamente lo que pensé. Hay mucho que estudiar para prepararnos para nuestro encuentro con este gigante de la desolación. Tony vaciló. Hemos visto la cruz a través del filtro de esta fuente. Hemos estado ciegos ante la verdadera justicia de Dios debido a la idea de la expiación por medio del sacrificio sustitutivo. Pero, ¿de qué otra manera iba Dios a captar nuestra atención? Si hemos sido educados en la idea de que la transgresión demanda la muerte, entonces, ¿qué otra cosa podía hacer Dios más que proveer lo que nosotros creemos que se requiere para el perdón y la redención? Preguntó Mayan. Ese es un pensamiento muy profundo. La cruz efectivamente fue requerida. Es la única senda por la cual podíamos llegar a una realidad más profunda del amor de Dios, dijo Tony. Me vino un texto a la mente, recordó Mayan entusiasmado, y esto era Apocalipsis 11, versículo 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Increíble, Mayan. Acabo de recordar que el altar del sacrificio en el patio estaba hecho de bronce, dijo Tony. Lo que significa que no puede representar los pensamientos de Dios, porque el bronce viene de Constanza, exclamó Mayan, completando la idea de Tony. Estás pensando lo que yo estoy pensando. Dios tuvo que entregar a su Hijo a la muerte porque nosotros como raza humana creímos que el pecado requiere la muerte y que esa muerte será visitada sobre el transgresor por Dios mismo. Siento escalofríos de solo pensarlo, admitió Mayan. Déjame llevarte a casa, ofreció Tony. Vine en mi auto. Este ha sido el día más inolvidable de mi vida. Gracias, Tony. Qué revelación sorprendente ha sido esta. Tenemos que estudiar y orar para juntar todas las piezas. Y oraron allí. Padre, antes de irnos de este lugar, queremos agradecerte por hablarnos a través de esta fuente de bronce de la muerte para mostrarnos la luz de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén.